¿Cuál es el planteamiento que hay detrás de la consigna de la democratización? Parte de la premisa de que hay estamentos con intereses individuales que de alguna otra manera abogan por sus intereses en el espacio universitario a partir de ejercicios de poder, es decir, en particular a partir del voto. Ese es el planteamiento básico sobre el cual descansa la democratización. Después, cualquier participación que sea menor a la democratización se plantea como indigna. O sea, nosotros tenemos nuestros intereses y yo desde mi interés choco con otros en otros intereses, como si de alguna otra manera la universidad fuera como un campo de batalla. La pregunta que yo me hago es, ¿qué quiero yo? O más bien, ¿cómo aporto yo? Y eso te marca una diferencia fundamental respecto de si usted está desde sí mismo intentando imponerle algo a la universidad o más bien se hace parte de lo que ese fin universitario necesita. ¿Cuál es la participación real y la que efectivamente traduce en que los estudiantes podamos influir en la marcha de la universidad? ¿Qué pasa con los comités curriculares? ¿Qué pasa con los consejos de facultad? Yo fui consejero superior de la federación y la práctica, la participación de nuestros alumnos en esos espacios es nula o bastante escasa, por decirlo menos. En ninguna oportunidad tuve que verme enfrentado a una disputa en torno al voto en el Consejo Superior, porque la verdad es que en la universidad no es el Congreso Nacional, no está la bancada de los verdes, de los amarillos y de los rojos, sino que más bien se dialoga y se busca la decisión colaborando más adecuada para la universidad. Yo emplazaría a aquellas personas que creen en la autonomía universitaria, que creen en la colaboración universitaria y en la comunidad, que ojalá tengan el valor y el profesionalismo para hacer del trabajo, que la Federación lo ha hecho de un modo bastante profesional y yo se lo reconozco, que ojalá hagan un trabajo político acorde al desafío histórico que se les presenta. Yo siento que si usted concede las premisas, como el Congreso de Democracia Universitaria, va a conceder los resultados. Entonces, el gran desafío es a desafiar las premisas, es a no quedarse pegado en conceder puntos que a mi juicio no hay por qué conceder de suyo. Este Congreso debe haberse llamado participación universitaria o gobierno universitario. Los diferentes modelos de universidad, de gobierno universitario, requieren respetar misión, identidad y valores fundamentales de cada institución. Quisiera problematizar aquí la categoría de identidad católica, que rápidamente puede asociarse de manera bastante poco feliz a un catolicismo uniforme y homogéneo, que no existe ni ha existido una única y homogénea identidad católica. Quiero promover entonces una interrogación sobre la relación entre la democracia y la identidad católica, sobre la hipótesis siguiente, que el apelo a una catolicidad nos impone un aprecio más radical por la democracia como objeto de estudio, materia de enseñanza y testimonio de vida. El tema tratado no es el valor de la democracia en sí, sino la pertinencia de un examen crítico de la vivencia de los valores democráticos en nuestra Universidad Católica y la necesidad de renovar un camino de aprendizaje democrático más profundo en Chile, al cual la Universidad Católica todavía podría aportar más. Que la labor de la UC, de las universidades católicas en general, no es diferente, dice la Excordia Iglesia, que no es diferente a las otras universidades, y dentro de las preocupaciones es recrear un sistema político que permita estabilidad e igualdad y justicia en la sociedad. Parece que la democracia es efectivamente un punto para ello. Sí, como universidad que se interroga sobre su identidad católica, y esa interrogación nos lleva más bien a promoverla, a afirmarla, a enseñarla, a investigarla en nuestras aulas, ¿podemos, me pregunto, enseñar que la democracia es un camino para la justicia y la inclusión y no querer vivirlo dentro de nuestra casa de estudios? ¿Qué razones podrían darse para rechazar al interior aquello que enseñamos como sistema político? Aquello que pensamos como valioso para la sociedad, ¿no debíamos primero vivirlo nosotros mismos aquí? Hablar entonces de gobierno universitario implica, a mi entender, hablar tanto de la organización interna que adopta cada establecimiento, es decir, los tipos de autoridades, los espacios de decisión colegiados, los mecanismos de elección, como también hablar de la manera en que esta organización se adapta, y como dice Brunner, a las circunstancias locales, a las tradiciones del país, a la voluntad de la comunidad universitaria y a los problemas específicos que se tratan de abordar. El complejo esquema de organización de los estudiantes de nuestra universidad, en centros de estudiantes, representantes académicos, territoriales, la federación, el consejero superior, entre otros, que promueven la participación estudiantil y la responsabilidad con el desarrollo de la institución, responde a una cultura que difícilmente se encontrará en otra parte del mundo. Ello hace que la importación de cualquier modelo de gobierno que obvia esta característica de la participación difícilmente logre sus objetivos o pueda mantener la integridad y la cohesión de su comunidad. Muy conectado con este punto está lo que me permitiría llamar el espíritu democrático de nuestra época, es decir, la necesidad de concebirnos como iguales, con los mismos derechos.
Este espíritu, que se manifiesta en la permanente exclamación de mayor participación en las decisiones y en el desdén hacia la verticalidad, implica que un gobierno universitario que no toma en cuenta, al menos en parte, esta característica, puede caer en el riesgo de perder legitimidad y en consecuencia perder la capacidad para lograr los objetivos. Me parecería necesario cuestionar en concreto la legitimidad de la elección de los decanos y el rector. El actual modelo de comité de búsqueda es un modelo que genera desconfianza en la elección de decanos, tanto por la poca transparencia como por el tipo de participación que genera. Hay facultades que han generado sistemas de elección directa, un ejemplo, por ejemplo, es teología o ingeniería, donde los postulantes al decanato ponen de manifiesto sus intenciones, exponen un plan de desarrollo de la facultad frente a la comunidad y se abren las puertas para un diálogo sincero sobre el futuro de cada espacio. Y es hacia allá donde yo creo que debemos avanzar como universidad. Por último, creo necesario que avancemos en crear mecanismos que impidan la reelección indefinida. Limitar, por ejemplo, a un máximo de 2 o 3 periodos el decanato, los directores de carrera, la rectoría. Me parece a mí algo sensato que daría dinamismo a las facultades y que evitaría el anquilosamiento. Enumeraré, según mi experiencia, los argumentos y contraargumentos que se esgrimen contra el voto de los estudiantes. El primero es que los estudiantes están de paso, lo que quiere decir que los estudiantes no tienen mirada a largo plazo. Este argumento es fácil de rebatir, por cuanto la transitoriedad no conlleva la falta de mirada a largo plazo necesariamente. Un hecho que refuta además este argumento es que las demandas de los estudiantes en general son siempre las mismas. El argumento de la edad, o que los estudiantes tienen poca experiencia. En el proceso de aprendizaje, por ejemplo, ¿quién mejor que el estudiante sabe los métodos, las formas de evaluación o la calidad de los docentes? Los estudiantes deberían tener voz, pero no voto. Este argumento minimiza el valor del voto aludiendo al peso que tiene la opinión de un estudiante en la decisión que se tome en un espacio colegiado. El problema es que no podemos dejar a la discreción y buena voluntad de las autoridades el que escuchen o no nuestra opinión. Y por tanto el voto asegura ese derecho a ser escuchados y tomados en serio. ¿De qué es el gobierno universitario? ¿En qué consiste? Porque cuando uno piensa en gobierno universitario tiende a pensar en una estructura. Uno piensa, el gobierno universitario es el rector, los decanos, los consejos de facultad, el consejo superior. Efectivamente eso es gobierno universitario, pero no nos tenemos que olvidar que esa estructura sirve a ciertas funciones. No siempre nos ponemos de acuerdo y en consecuencia los distintos actores y los distintos estamentos tienen visiones diferentes y esas hay que tratar de compatibilizarlas en un proceso que se parece mucho a una negociación colectiva. Hay cierta dimensión del trabajo de la universidad que consiste en cumplir la esperanza y la expectativa de la gente que encarga la función de gobierno a una persona, a un organismo colegiado. Y esto es una función democrática, la de representar el interés, digámoslo así, del electorado. Muchas veces es necesario generar consensos, ya no simplemente contar votos y determinar quién es el que está en la mayoría, sino más bien tratar de aunar voluntades de manera que todos nos pongamos de acuerdo en un mínimo común denominador. Y esto es una especie de gobierno tipo asamblea. El tipo de participación o de involucramiento de los estudiantes en el ejercicio del gobierno universitario varía según la función de que se trate. Piensen también en niveles, porque la universidad es una organización estamental y el tipo de relación que se establece en los distintos niveles que la conforman es muy diverso. Un concepto que es útil para pensar en el problema del gobierno universitario como un problema complejo es el de gobierno compartido. No es lo mismo que cogobierno, gobierno compartido. Ahora, gobierno compartido no significa que todos hacen de todo, sino que los distintos estamentos participan en los niveles de decisión que les son más cercanos. Si entonces los profesores están preocupados de los productos, uno podría decir que la plana administrativa está preocupada de los insumos, es decir, de allegar los recursos que hacen posible la generación de esos resultados. Los estudiantes participan, a veces votan, en general en aquellas cuestiones que tienen más que ver con la experiencia más directa del estudiante, por ejemplo en los comités curriculares, fijando requisitos de admisión, en los comités de gracia. Cuando hay una propuesta de una reforma importante, significativa, que afecta el desarrollo de largo plazo de la universidad, en general se da tiempo a todos los estamentos para reaccionar y hacer presente su punto de vista sobre esa propuesta al cuerpo directivo superior, y aquí naturalmente están incluidos los estudiantes. Finalmente, lo que tiene que haber
como espacio de diálogo, o lo que es necesario para que exista un verdadero espacio de diálogo es de parte de la autoridad que ella mantenga una disposición abierta y flexible a escuchar el punto de vista de los académicos, a escuchar el punto de vista de los estudiantes y de los funcionarios administrativos, si ese fuera el caso.